En este bloque vamos a recibir a Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno porteño, ahora integrante del bloque del Frente Progresista Popular. Hola Aníbal, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El tema que queríamos charlar contigo es la ley para la transferencia de las competencias penales de la Justicia Nacional a la ciudad. Lo leo por no bueno, equivocar está bueno porque si todavía... la gente que nos escucha dice, ¿qué es esto? Porque suena sí. complicado, Sí. competencias penales. A ver, empecemos por lo general. En lo que son las leyes, hay leyes que son civiles, por ejemplo, la ley que regula el matrimonio, el nombre de las personas, las herencias. Bueno, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de leyes penales. ¿Qué son las leyes penales? Y son las que tienen un castigo. Si uno roba, tiene un castigo. Si uno lesiona a otro, tiene un castigo. Bueno, estas son leyes penales. Bien. Entonces lo que estamos discutiendo acá es quién juzga la infracción a leyes penales que se cometan en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un juez, bien, hasta acá estamos de acuerdo. Pero hay jueces que dependen del esquema nacional y hay jueces que dependen del esquema de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Dicho de otra manera, hay jueces nacionales y jueces locales. ¿Quién es el que juzga? La gran mayoría de los delitos los juzgan los jueces nacionales. Entonces, si hay una violación en la Ciudad de Buenos Aires, hay un juez nacional, que en realidad se dice nacional por el nombre, pero es territorio de la Ciudad de Buenos Aires. No pasa en la General Paz, pero depende del Consejo de la Magistratura Nacional, etc. Muy bien. Si hay un robo, si hay una estafa, todos esos jueces nacionales. La ciudad, con la autonomía, empezó a generar su propia justicia en distintos ámbitos y también en el penal, con figuras más chiquititas, que son las contravenciones. Las contravenciones son como delitos chiquitos, infracciones en un espectáculo deportivo. Muy bien, ahora que pasó lo del River Boca, interviene la justicia contravencional de la ciudad, etcétera, salvo que haya hechos más graves, que es el juez nacional. Entonces es como que hay una superposición. Y lo que nosotros queremos, y es el objetivo de todos los sectores políticos, es que la ciudad profundice su autonomía y entonces los delitos los juzguen todos jueces locales, no los nacionales. Las contravenciones. También los delitos. Ese es el objetivo. Ajá. Hasta hoy juzgan solo contravenciones. Y algunos delitos que se transfirieron. Cuando fui jefe de gobierno yo firmé 2 convenios de transferencia de delitos. ¿Qué era esto? Bueno, estos delitos están en la órbita de jueces nacionales, pero los van a juzgar los jueces de la Ciudad de Buenos Aires. Era hacer crecer la autonomía, hacer crecer la competencia de nuestros jueces para que no solo juzguen contravenciones, sino también algunos delitos que se determinaba cuáles eran, que pasen a la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, y ahora viene una tercera etapa. Dijimos que yo había firmado 2 convenios. El Congreso Nacional sanciona una ley. Dice, bueno, estos delitos quiero que los juzgue la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ya no los van a juzgar nuestros jueces. ¿Qué delitos son? Por ejemplo, si hay una resistencia a la autoridad porteña, si hay una malversación de caudales públicos por parte de un funcionario porteño, si hay delitos cometidos en la administración pública por un funcionario porteño, o se viola, se falsifica algún sello de la Ciudad de Buenos Aires. Dice, ¿por qué lo van a hacer los jueces nacionales? Que sean los jueces de la ciudad. El que juzgue los jueces de la ciudad juzguen a los propios funcionarios de la ciudad. Hay una ley, pero ¿qué pasa? Para que esa ley se ponga en vigencia, lo tiene que aceptar la legislatura. Y ahí va el proyecto que yo presenté. Ahí no van a, discúlpame, ¿no? Sí. ¿Y no van a quedar jueces sin causas? Por ejemplo, un juez nacional empieza a perder jurisdicción, Claro. no jurisdicción, sino consistencia, no tiene causas, Claro. porque se la lleva el juez local. Como objetivo final, Se los va a vaciar, es así. se los va a vaciar de contenido. O se los vacía de contenido o se transfieren a la ciudad, que es lo mismo que el tema de la policía. Si la policía metropolitana va a ir creciendo y la policía federal no va a tener que hacer, o se transfiere a la Ciudad de Buenos Aires o pierde su sentido, pero tiene que ver con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Discúlpame, pero me parece que la Policía Federal tiene otra cosa que hacer, a diferencia del juez nacional. La Policía Federal tiene delegaciones en toda la República. Sí, para delitos federales. Por eso. Pero todas las comisarías no. No, eso no. Todos los que es investigan cierto. delitos Ahí de no, la ciudad no. Entonces se achicaría muchísimo.
Y también Pero quedarían los jueces federales. El juez nacional no. Quedarían los jueces federales para el juez delitos de federal drogas. sí, pero el nacional, el que hoy se conoce como nacional. Esos Se va no debieran vaciando, existir se más, va, exacto. o se transfieren a la Ciudad de Buenos Aires o se los recicla de otra manera, el ámbito nacional lo dirá. Y el objetivo de nuestro proyecto es que la ciudad acepte esos delitos. O sea, que siga engordando la autonomía, que siga creciendo la autonomía, que siga engordando el poder de los jueces locales, que no solo sean ya contravenciones, no solo algunos delitos, sino además más delitos. Es una forma de ir creciendo. Y entonces, ¿cuál es el proyecto nuestro? Señores, aceptemos esos delitos, porque la verdad que no tiene ningún sentido que si hay una resistencia a la autoridad de un funcionario de la ciudad, lo juzga un juez nacional, lo tienen que juzgar Ahora, jueces yo tengo una locales. pregunta. ¿Esto no va a encarecer a la ciudad? ¿No la lleva a gastar más? Porque está comprando más. Poco, porque la ciudad ya tiene su estructura, tiene sus fiscales, tiene sus jueces, ya está armada la estructura judicial. Está incorporando más cosas. Pero hay incluso capacidad ociosa. Es decir, hoy no están saturados los juzgados de la ciudad, de ninguna manera, ni los fiscales de la ciudad. Entonces, casi diría que estaríamos utilizando ya recurso humano instalado en la Ciudad de Buenos Aires prácticamente sin costo. ¿Puede haber alguna diferencia? No debiera aumentar lo que sería el presupuesto de la ciudad por este motivo. No mucho, por otras cosas sí, por esto no. Pero como es tan importante para la autonomía poder tener las competencias judiciales, diría que esa pequeña variación no tiene ningún sentido. Voy a decirlo al revés. ¿Nos cuesta a la Policía Metropolitana? Seguramente. Mucha plata. Seguramente. Y sin embargo se hace igual. ¿Por qué? Porque es importante que la ciudad cuente con su propia policía. No es que el gobierno dijo, como nos cuesta plata, entonces la Metropolitana no es para cuestionar. Mi pregunta es para precisamente tener en claro. Uno quiere saber, y por eso, me voy a comprar ese pantalón y este pantalón es más caro. Bueno, claro, ok, por eso me gusta el más caro. Puede haber alguna variación de costo, menor. Y puse el ejemplo de la Metropolitana porque es muchísimo menor, porque de la Metropolitana no había nada, hubo que crearla de cero. Todo. Hoy está toda la estructura judicial, tenemos fiscal general, fiscales de segunda instancia, fiscales de primera instancia, etcétera, están los jueces, está toda la estructura ya armada. Entonces es ponerle un poco más de trabajo a esa estructura. El costo va a ser ínfimo. Mientras que, vuelvo a repetir por eso, cuando es tan importante un proceso de autonomía, incluso uno no se fija en los costos, como estuvo muy bien el gobierno en decir, vamos a desarrollar la metropolitana más allá que nos cueste plata, porque era central tener la metropolitana. Entonces, se trata un poco de ser equivalente en estas cuestiones. Así como desarrollamos y seguimos desarrollando la metropolitana, seguir desarrollando nuestra justicia. Entonces, si ya tenemos una ley que dice, pasémosle estos delitos a la Ciudad de Buenos Aires, el proyecto dice, aceptemos esos delitos y hagamos crecer la autonomía. Porque todo esto parece ser como que son grandes hitos que se van cumpliendo. Estamos hablando de la metropolitana, de la justicia va en parte, no va toda junta. ¿Por qué se demora tanto en lograr una autonomía? A ver, hay diferentes puntos de vista y no todo es igual. A veces hay que hacer por etapas para que no sea toda una transferencia traumática de un momento a otro con toda una dimensión que no se pueda manejar. Y cuando estamos hablando de cuestiones de la justicia o de la policía, esto puede ser complicado. El problema es que no está pautada estas etapas, no están pautadas estas etapas de transferencia. Incluso la metropolitana se está desarrollando, pero casi en forma independiente de la federal. No es que hubo un plan de transferencia, hay un plan de, bueno, se crea tanto número de metropolitana y después se transfiere, no hay nada. Entonces, falta esta coordinación que puede obedecer a muchas circunstancias. A nadie le gusta ceder poder. Y entonces, como en definitiva, pasar todo un organismo federal significa transferir poder, puede ser que no haya tanta voluntad política. Pero lo cierto es que es necesaria esa transferencia y en términos de justicia pareciera que fue al revés. Hubo voluntad política de transferir delitos y por ahora ni siquiera se aceptan. Tomo otro ejemplo, el tema del subte. El tema del subte hubo una transferencia, ahí se creció en la autonomía. Falta el tema del juego, falta el tema del puerto, faltan un conjunto de competencias que hoy siguen estando
en manos de la nación y que tienen que pasar la ciudad de Pero hay Buenos Aires. reclamo de la ciudad para que la nación lo sea. O sea, muchísimo. acá hay alguien que... Ahí no es un problema de viene todo junto y nos puedes No, este es un tema donde saturar. el tema del juego significa recursos y el tema del puerto también significa recursos. Acá hay alguien Entonces, que no quiere cuando la transferencia... que no quiere la autonomía. Hay alguien que no quiere la autonomía. Sí, por eso plena. se contraponen. En algunos se cede autonomía y no se toma, como es este tema de la justicia, de determinados delitos. Hay ley y falta que la legislatura levante la mano y diga lo aceptamos. Y hay otros donde hay reclamos y no hay transferencia, donde tiene que ver con cuestiones de ingresos económicos fuertes, y como el tema del puerto. Es más, hoy la Ciudad de Buenos Aires dijo, el juego no lo voy a reivindicar por un tiempo, es más, sancionó una ley para mantener esta situación durante un buen tiempo, cosa de ley con la cual yo no estuve de acuerdo. Pero la autonomía en ningún lado es algo así lineal que se define en 24 horas, para decirlo de alguna manera, sino que es un proceso. Estamos mucho mejor que en el año 96, cuando sancionamos la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y cuando pudimos votar por primera vez al jefe de gobierno. Estamos mucho mejor, pero estamos a mitad de camino de lo que debiéramos hacer. Recién dijiste, falta que la legislatura diga... Acepto los delitos estos. ¿No? ¿Y por qué no acepta la legislatura? Es una buena pregunta. Puedo decir cuál es la respuesta oficial. Dicen, y no porque yo quiero discutir los recursos. Y yo creo que es una cuestión de disputa con el gobierno nacional, en definitiva, porque vuelvo a repetir, no hay tanto recurso involucrado, y cuando hubo una decisión, como hubo la Policía Metropolitana, no se fijaron en gastos. ¿Pero viene entonces, con o sin recursos? Esto no viene así como está. Sin recursos, los delitos, pero vuelvo a repetir, no implica mayor gasto porque ya tenemos los fiscales, los jueces, los juzgados, las oficinas, está todo, es simplemente tener un poco más de trabajo, no hay mucho recurso más en estos delitos. Si me dijeran transferir todo, ahí sí, porque estamos hablando de cientos de jueces, cientos de fiscales, etc. Esto no, esto es una partecita de delitos correccionales, con lo cual... así como con los convenios anteriores que yo bueno, firmé, pero sería una no partecita de ese todo del cual hablaste. Claro, pero hay que apuntar a ese todo. Ahí sí va a haber que discutir la cuestión de recursos. Cuando hablemos del todo, hay que discutir la cuestión de recursos, porque ahí sí hay, digamos, es mucha infraestructura la que se necesita. No se podría asumir el total de los delitos con el esquema de estructura contravencional que tenemos. Es imposible. Ahí sí hay una magnitud diferente. Por eso o se transfiere o tiene que haber muchos recursos. En esto es una partecita de algunos delitos correccionales. Casi no se mueve el amperímetro. Por eso creo que estamos en condiciones de avanzar y estamos en condiciones de ampliar la autonomía. Este es el objetivo, este es el proyecto de ley. Y voy a decir una cosa, soy optimista porque creo que en el fondo después se va a terminar aprobando más temprano que tarde. ¿Este año? O este año o el que viene. Te cambio de tema. Sí. Ley de alquileres. Vos has presentado un proyecto a propósito de esto, ¿no? Ya lo presenté por segunda vez porque había perdido estado parlamentario y que tiene que ver con una regulación de los alquileres de la Ciudad de Buenos Aires. Voy a ser sucinto. Hoy hay un fuerte desequilibrio entre las inmobiliarias y los propietarios y quienes van a alquilar. ¿Qué quiero decir con fuerte desequilibrio? Que imponen las condiciones que se les ocurra y uno o las acepta o le dicen, córrase porque tengo una hilera de gente que quiere alquilar y que me va a aceptar esas condiciones. Entonces, lo que decimos es que el Estado tiene que intervenir para que no se produzcan estas arbitrariedades. Estamos hablando donde se cobran 2 meses de comisión, 2 meses y medio, cuando tiene que cobrarse un solo mes y compartir entre propietario e inquilino. Cuando hay una política para que se abaraten también los alquileres de promoción respecto a las viviendas ociosas, las que están cerradas. Uno tiene derecho a tener su vivienda cerrada, la verdad, pero entonces yo como Estado tengo derecho a cobrarle 3 veces más el ABL si usted la tiene cerrada como inversión. Usted tiene su derecho y yo el mío. Entonces de esta manera se promueve que salgan al mercado viviendas que hasta el día de hoy están cerradas y que son muchísimas en la Ciudad de Buenos Aires. Después, ¿cómo sabes? ¿Cómo chequeas eso? Servicios. La que tiene servicios cero que está cerrada. Nadie que viva ahí tiene consumo cero de gas, cero de electricidad, cero de agua.
Esto es fácil con O sea, convenio con los acceder servicios. a la, sí, es un convenio, a la vida pim, privada. y se da. Pero no es una perfectamente. invasión a la privacidad No, eso. no, ¿cómo es una invasión a la privacidad? El Estado es lo mismo que un baldío. Yo un baldío tengo derecho a decir, ¿usted quiere tener un baldío? Pero un baldío si no se construye, ve. Un baldío no, se bueno, ve. es lo mismo. Un local se lo ve cerrado. No, Ahora, un no. departamento está en la puerta cerrada, pues está la gente Yo no entro en un durmiendo, departamento, de ninguna manera, pero sí me fijo en los servicios. Si tiene cero, señor, y le doy derecho a que usted me diga lo contrario. Ahora, si usted lo tiene cerrado, yo le promuevo, esto está en la Constitución de la ciudad, promover que las viviendas ociosas salgan al mercado, o las venda o las alquile. Porque si no, lo que estamos diciendo es que uno lo tiene cerrado como inversión, que está bárbaro, pero hay una demanda sobre un bien central en cualquier familia, en cualquier sociedad, que es el acceso a la vivienda. Entonces, como hay un déficit tan grande en la vivienda, así como yo quiero que en los baldíos se construya, y si no, le cobro más, que es también una propuesta, si usted tiene una vivienda cerrada con inversión, está bien, y le cobro más. Estoy favoreciendo que salgan al mercado, generando un fondo de contribución también de ayuda a la gente que alquila por primera vez, a la gente joven que alquila por primera vez, y en definitiva un marco de discusión para que hoy para que a partir de hoy sea más fácil llegar a un alquiler y no que hoy uno o se somete a todas las condiciones de las inmobiliarias o le resulta imposible. Y es más, hoy a veces hasta uno tiene que pedir un crédito para entrar a un alquiler. ¿Por qué? Porque es tan costoso entre los depósitos, las garantías, las comisiones, etc. Tienes que pedir un crédito. Y la verdad que la vivienda uno lo puede tener como inversión, está bárbaro, y el propietario tiene que ganar, pero no puede ser a costa de imponer cualquier condición a aquel que va a alquilar. Bueno, es una propuesta... ¿Y esto en particular en qué mejora las condiciones para alquilar este proyecto? ¿Qué es lo que vos Baja los costos, equilibra, no se puede, digamos, si a mí me exigen 2 meses y medio de comisiones, esto es ilegal, primero porque aparte está en contra de la ley nacional, pero no se aplica, no se controla y me ponen 2 meses o 2 meses y medio. Segundo, ampliamos a 3 años el concepto. Pero si hay una ley, ¿por qué no se aplica la ley? Bueno, pero cuando esté esta ley también uno va a preguntarse... No, es que hoy hay una... Podría es como tranquilamente que no aplicarse esta ley. Ahora se lanzó, por ejemplo, una propuesta de crédito, que no está mal otorgar un crédito del Banco Ciudad para alquilar. El problema es que se otorga un crédito para pagar estas arbitrariedades. O sea, y le exigen 3 meses de depósito, tome, le doy crédito para pagar. No, hay que hacer cumplir que más de uno no se puede y en todo caso sí dar el crédito. Pero si no es convalidar y financiar las arbitrariedades. Y también el ABL es del propietario, no se le puede poner al que va a alquilar el ABL. La verdad es que acá está todo dado vuelta. Como hay tanta demanda, entonces se ponen cualquier tipo de exigencias y requisitos y la gente termina haciéndolas, agachando la cabeza y pagando. Entonces, si el Estado no se mete, el mercado va para tratar de tener más ganancias y le importa un comino el tema de la posibilidad de acceder a una vivienda. Bueno, se trata de equilibrar una situación que hoy está en absoluta desigualdad. Este es el proyecto a discutir, a mejorar, a modificar, todo. Pero algo tan importante como es la vivienda, que el Estado no mire para el costado. ¿Y ya lo has sondeado en los distintos bloques? Hay una buena predisposición. Están claro las cámaras inmobiliarias que dicen, no, si se interviene en los alquileres del Estado, sucumbimos. Y la verdad es que no tiene nada que ver con el derecho del propietario a desalojar si no le pagan, porque queremos que el propietario esté también con todas las normas seguras en su derecho. Lo que queremos es que sean derechos equilibrados, no que uno esté por encima de otro. Aníbal, gracias, No, muy amable. No se vayan, ya seguimos en la legislatura y la gente.